Bien. Buenas tardes a todos, hermanos, amigos. Es un gusto otra vez que podamos estar juntos en esto que hacemos, que es estudiar la palabra de Dios. Estamos desarrollando el libro de Lucas de alguna manera. Estamos en el capítulo 10, por eso los invito a que se sienten un ratito y me acompañen en esto porque realmente es fascinante. Nos toca ver el pasaje que comienza a partir del versículo 25 del capítulo 10 del Evangelio de Lucas, donde está en esta narración la parábola tan conocida como el buen samaritano. Ahí habíamos dicho la semana pasada un par de tips de interpretación y quisiera que lo enfoquemos acá porque en esta parábola se deja ver bien para que aprendamos o tengamos en cuenta cuando hagamos el análisis, de alguna manera decirle análisis o tratemos de buscar entender lo que Jesús quiso decirle a sus oyentes y nos quiere decir también a nosotros en el día de hoy. Y solamente dos reglitas de interpretación para que tengamos en cuenta, las refresco, yo ya las dije la semana pasada y las vuelvo a repetir. En general las parábolas son narraciones que Jesús hizo, que tienen mucho más sentido que una simple imagen para expresar algún pensamiento o para poder graficar algún pensamiento, sino que Jesús usaba las parábolas para hacer reflexionar a sus oyentes o a su oyente o al destinatario en ese momento original del mensaje de Jesús. Lo que quería Jesús hacer que con esa comparación que Jesús hacía, tomando escenas de la vida real, de la vida cotidiana, la gente pudiera reflexionar, mirar hacia adentro. En este caso no es la excepción y las parábolas, y en este caso en particular, se enmarcan son una narración dentro de una narración. En este caso lo podemos ver donde la narración de la parábola es tan extensa que generalmente, yo les decía la semana pasada, que por ahí perdemos de vista la narración central. ¿De qué se trata? La narración central es un diálogo, una discusión o una conversación teológica entre un intérprete de la ley y Jesús. Y en el marco de esa discusión y esa conversación van y vienen preguntas y respuestas, y una de las preguntas está hecha en función de una parábola. Entonces, para poder sacar más allá de una moraleja o alguna interpretación moral de lo que Jesús nos quiere enseñar, para poder entender bien qué quería decirle Jesús al oyente particular originario, tenemos que no perder de vista esto, que se trata de una discusión entre el intérprete de la ley, una discusión en buenos términos, ¿no? Una conversación teológica, y Jesús. Y que la parábola es una narración fantástica, hermosa, profunda, pero que está enmarcada dentro de esa narración, de esa conversación. Esa conversación está inmersa en que es el segundo tip interpretativo que no tenemos que olvidarnos nunca al acercarnos a las Escrituras, que esa conversación está inmersa, es decir, está dentro de un contexto, de un todo, de un mundo cultural que tiene fecha y lugar, ¿no? Entonces, siempre la cultura hace que hay un montón de cosas que los que forman parte de esa comunidad, de la cultura de una comunidad en particular, lo entiendan, y los que están afuera no. Es lo que nos pasa a veces, muchas veces, con nuestra manera de ver y nuestra perspectiva occidental, ver temas, frases, episodios que se enmarcan dentro de una cultura del Oriente Medio y nos cuesta a nosotros entender y malinterpretamos. Decíamos la semana pasada el hecho de que Jesús haya nacido en un pesebre, a nosotros nos ubica inmediatamente en un galpón donde se guardan los animales, al cual llamamos establo. Y en la cultura del Medio Oriente sabemos que pesebre podría estar dentro de una casa. Entonces lo más probable es que Jesús nació en alguna casa que acogió al matrimonio en apuros, donde María ya estaba por tener al bebé. Por ejemplo, les doy un caso. Si yo les digo un refrán que en Argentina se entiende: a caballo regalado no se le miran los dientes.
Y tal vez en el campo es fácil entender porque se sabe que cuando uno va a comprar un caballo, no hay manera de saber cuántos años tiene el caballo, pero el vaquiano, el que conoce animales, le mira los dientes y por el desgaste puede más o menos calcular y saber si está haciendo un buen o no buen negocio, si es buen negocio comprarlo. Pero tal vez alguien en la ciudad que no tiene la cultura de campo, puede interpretar otra cosa y dice, no sé, algo que tiene que ver con los dientes. Sin embargo, utilizan el refrán y lo utilizan mal. Así a veces nos pasa con los versículos, con ideas, con cosas que sacamos de contexto porque no estamos teniendo en cuenta el trasfondo cultural. Bien. Volvemos a repasar lo que decíamos la semana pasada. Esto es una conversación que está dividida en dos partes. Si lo queremos dividir en dos partes, no dos partes iguales, pero sí son dos partes que habíamos dicho como si fueran dos rounds de una misma pelea, aunque no fue una pelea, ¿no? Tenemos la primera parte que tiene una pregunta del intérprete, Jesús responde con una pregunta, el intérprete contesta la pregunta de Jesús y Jesús responde la pregunta del intérprete. Esa es la primera parte. La segunda parte comienza otra vez con una pregunta del intérprete, Jesús hace el relato de la parábola que remata con una pregunta, es decir, le contesta otra vez con una pregunta. El intérprete responde la pregunta de Jesús y Jesús termina rematando y respondiendo la pregunta del intérprete. O sea, son dos rounds que tienen el mismo esquema en ese ajedrez de preguntas y respuestas en que se da esta discusión. Y pensemos en el versículo 25 donde decíamos que Jesús estaba enseñando, estaban todos sentados los que hacían de oyentes y discípulos, incluyendo a este intérprete. Y en algún momento, con todo respeto, como era la costumbre del lugar y del momento, para hacer una pregunta al maestro se puso de pie. Eso implicaba respeto. Y le dice maestro o rabí. Y le pregunta, ya esto lo vimos la semana pasada, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Habíamos hablado del tema de la herencia, la idea que tenía el judío de herencia, que tenía relación con la herencia que Dios le dio a su pueblo y que la condición para que recibiera esa herencia, que era la tierra prometida y el establecimiento de Israel como una nación, era el cumplimiento de la ley, ¿no? Entonces, ellos tenían esa idea, la herencia se recibe cumpliendo la ley. Entonces, la pregunta estaba destinada a Jesús para probarle, porque lo dice el versículo 25, que la pregunta era para probarlo, porque era la idea común de todo la casta sacerdotal de levitas, de escribas, de fariseos, toda la casta religiosa gobernante pensaba así, la herencia de la vida eterna se recibe como Israel recibió su herencia, su tierra, cumpliendo la ley. A ver cuánto este maestro se ajustaba a esta idea de que era importante y fundamental cumplir la ley. Y el hecho de la vida eterna también lo analizamos la semana pasada. Bien, entonces habíamos quedado la semana pasada que este hombre hizo esa pregunta y Jesús le responde rápidamente con otra pregunta y le dice, ¿qué está escrito en la ley? Porque Jesús sabía qué pensaba el intérprete, sabía el trasfondo que tenía en su cabeza de que para alcanzar la vida eterna había que cumplir la ley. Entonces le dice, y bueno, ¿y qué dice la ley? ¿Cómo la interpretas? O sea, ¿qué parte de la ley tomás para poder responder esta pregunta? Y el hombre respondió con una combinación de dos versículos, Deuteronomio 6, Levítico 19, que Jesús le había utilizado antes. Y algunos intérpretes dicen que había dentro del ámbito judío también, porque Deuteronomio 6 era el credo, ¿no? Oye Israel, el Señor Jehová uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, etc. Ese era el credo judío. Y Jesús lo había unido en algún momento con Levítico 19, donde dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús aclaró y resumió y dijo, en esto se resume la ley, porque era un pensamiento que también circulaba en determinados ámbitos de los judíos, como la concentración del cumplimiento de la ley. Si bien para ellos el cumplir la ley con todos los detalles y tradiciones era también fundamental. Así que bueno, podemos creer
que el intérprete sabía que Jesús adhería a ese pensamiento de que la ley se resumía en estas dos expresiones, ¿no? La de Deuteronomio 6 y la de Levítico 19. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso le respondió, puede ser que lo haya hecho para quedar bien con Jesús y también autojustificarse. Entonces le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, Jesús le dice entonces, bien has respondido, hace esto y vivirás. Jesús, listo, dio por terminada la cuestión, porque sabía que él ya venía con un concepto prehecho, ya venía con el molde y no lo iba a sacar de ahí. Así que le dice, bueno, y es correcto, hacelo, si podés, porque el problema era ese. Cumplir la ley es lo más complicado. El judío interpretaba que cumplir la ley era cumplir con todos los requisitos y costumbres y tradiciones que se le habían agregado inclusive a la misma ley. Entonces, él, queriendo justificarse a sí mismo, le dice a Jesús, y comienza acá lo que yo diría el segundo round, ¿no? Entonces acá en el primer round teníamos la pregunta del intérprete, ¿cómo haré qué cosas tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús responde con otra pregunta, la pregunta de Jesús, ¿qué está escrito? ¿Cómo interpretas? ¿Cómo lees? La respuesta del intérprete, amarás al Señor tu Dios, bla, bla, y la respuesta de Jesús que le dice, bien has respondido, hace eso y vivirás y tendrás la vida eterna. Tendrás y la idea también es que no la tendrás solamente a futuro, cuando venga el reinado del Mesías, sino ahora mismo la vas a tener. Si se pudiera cumplir. Pero este hombre, el intérprete, seguía enfrascado en la idea de que él tenía que hacer algo y que podía llegar a ganar la vida eterna haciendo algo. Es más, de alguna manera él estaba convencido de que lo estaba haciendo. Por eso dice acá, él queriendo justificarse a sí mismo. Hay muchas interpretaciones respecto de qué significa que se quería justificar. De alguna manera no podemos saber ni psicoanalizar al pobre intérprete. Al pobre intérprete de la ley no sabemos en qué estaba pensando. Pero podemos pensar por la pregunta que le hizo. Fíjense, comienza el segundo round y ataca con otra pregunta el intérprete. Y dice, pero ¿y quién es mi prójimo? Porque yo conozco al Dios al que tengo que amar con todo mi ser. Pero, ¿quién es mi prójimo? ¿Saben? Esa era una pregunta interesante porque no tenía respuesta clara, inclusive en el ámbito de la discusión teológica de los judíos de ese entonces. Porque estaba la discusión de quién era mi prójimo. Una cosa sí estaban todos de acuerdo. Según Levítico 19, mi prójimo era los hijos de tu pueblo. Es decir, mis hermanos, mis congéneres, mis connacionales, los demás judíos. Pero venía la discusión después si un prosélito, es decir, un gentil, uno que no era judío, aceptaba la religión judía y vivía en Israel y se circuncidaba y cumplía con la ley, ¿era considerado un prójimo o no? Porque no, ¿es hijo del pueblo, de tu pueblo o no? ¿Y cuál era la diferencia? El tema es que si era su prójimo, por ley, por lo que dice Levítico 19, todo judío estaba obligado a dar ayuda a un prójimo, es decir, a un nacional, a otro judío. Pero ¿estoy obligado a dar ayuda a un gentil, a uno que no es del pueblo? Si es prosélito, y bueno, había ahí discusiones, como que Dios los había adoptado, entonces que sí. Bueno, y con los gentiles también había ciertas discusiones, pero en realidad la conclusión general que se llegaba era a que no había que hacerle guerra ni tratar mal a ningún gentil. Pero en último caso, si un gentil estaba en desgracia, ningún judío estaba obligado a ayudarlo, ¿no? Porque el gentil era pecador y no estaban obligados a ayudar a un pecador. ¿Y qué el caso del samaritano? El samaritano era peor, porque el samaritano era peor que un gentil, porque era un hereje, es decir, alguien que tenía mezcla de sangre y aparte
tergiversaba y torcía, porque los samaritanos también usaban la Torá, el Pentateuco, pero torcían las enseñanzas en contra de todo lo que los judíos pensaban. Así que eran lo más despreciable, los samaritanos eran más despreciables que los mismos gentiles. Entonces esa discusión estaba, había un acuerdo general de que sabíamos que los gentiles no estábamos obligados, pero bueno, pero a un nacional sí, ese era tu prójimo. Entonces muchos dicen que el hecho de que él se quería justificar era porque le hizo esta pregunta a Jesús como para que Jesús le dijera: y bueno, tu prójimo, tu pariente, tu amigo, tu connacional, es decir, todo otro judío, todo otro miembro de tu comunidad, o también Jesús podría agregarle, si quería, un prosélito, alguien que forma parte. Entonces ahí sí se podía justificar, porque él podría llegar a decir: bueno, esto lo hago con todo mi corazón, yo los amo, a todos mis amigos, a todos mis parientes, a todos mis connacionales, amo, incluso podría llegar a amar a algún gentil que se convierta al judaísmo. Así que con esa pregunta el intérprete pensaba que Jesús le tenía que decir algo así, porque era lo normal, lo que tenía que haber respondido Jesús, que era lo que se creía en general, y él podría justificarse diciendo: yo hago esto, y podría irse aplaudido, o por lo menos de pie y orgulloso de su actitud, de su buena actitud, y seguro de que estaba haciendo lo correcto para ganar la vida eterna. Pero Jesús, con la habilidad que tenía siempre, ¿no?, da un giro con esta parábola. Introduce esta historia de una manera tan especial que realmente le prende un reflector hacia el corazón de este hombre, no solo de este hombre, sino de todos los que estaban escuchando. Y dice que él hace la pregunta y Jesús cuenta la historia para poder hacer una pregunta, porque el objetivo era la pregunta, y cuenta esta historia. Y dice: respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Por qué descendía? Porque Jerusalén siempre estaba primero en un monte más alto, y segundo, siempre se subía a Jerusalén porque ahí era el lugar donde estaba el templo de Dios. Así que descendía a Jericó y cayó en manos de ladrones. El camino de Jerusalén a Jericó es un camino de aproximadamente 28 kilómetros de desierto, famoso en todas las épocas por ser un camino altamente peligroso, porque ahí había bandas de ladrones. Había un parte de zonas un poco montañosas y cuevas, y ahí siempre había ladrones. Es decir, nadie hacía ese camino sin recaudo, porque se sabía que habían ladrones. Es más, gobernantes romanos tuvieron que poner una fortaleza. En la época de las cruzadas también se puso una fortaleza como para proteger a los peregrinos, porque siempre eran asaltados en esa zona. Así que cuando Jesús usa ese camino, no es que elige cualquier ciudad y cualquier camino. Elige una zona y un contexto de lugar en donde las personas que escuchaban en ese momento, no nosotros, hoy nosotros tenemos que estudiar y yo se lo estoy contando a ustedes, pero las personas que escuchaban esta historia sabían: en el camino de Jerusalén a Jericó, sí, ladrones es lo que más había. Por eso siempre se iba en caravana, siempre se iba de alguna manera acompañado, se tomaban los recaudos de saber quién iba adelante del camino, quién venía atrás. Se averiguaba, ningún caminante se largaba sin tomar recaudos por ese camino. Lo que quiero decir es, la persona que escuchó y las personas que estaban ahí también que escuchaban, sabían de esta situación del camino de Jerusalén a Jericó. No es que justo en ese camino aparecieron unos ladrones de la nada. Siempre pasaba lo mismo, era muy probable. Entonces dice que un hombre descendía. Fíjese que no nos identifica al hombre Jesús. No sabemos si era judío, no sabemos si era samaritano, si era gentil. Un hombre. Como vamos a ver en el relato, se deja ver en la historia de que se trataba de un judío. Pero a propósito Jesús no lo identifica, y vamos a ver por qué no lo identifica. Dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó,
y cayó en manos de ladrones, los cuales los despojaron, es decir, le robaron todo, y le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Es decir, lo asaltaron violentamente, tal vez él quiso resistirse y le salió la jugada peor, a tal punto que quedó inconsciente, quedó como muerto, es decir, inconsciente. Y desnudo, porque no desnudo completamente, pero le robaron todo, le dejaron la ropa interior y tirado y sangrando. Y acá tenemos que prestar atención a dos detalles. Lo dejaron inconsciente y lo dejaron sin ropa. Lo despojaron, lo dejaron sin nada, sin ropa. Y Jesús tampoco hace la identificación, porque acá tenemos que tener en cuenta el hecho de que cómo se identificaba una persona en aquella época. ¿Cómo uno sabía? Palestina estaba llena de etnias, de pueblos, de grupos religiosos, no solamente judíos. Era una época, en este siglo y en estos siglos, eran épocas donde el Imperio Romano gobernaba esa zona. O sea que habían distintas mezclas de cosas. Pero había dos maneras de identificar a una persona. Por la tonada, por el dialecto. Se sabía, por ejemplo, le pasó a Pedro cuando traicionó a Jesús. Por tu forma de hablar sabemos que sos galileo, porque reconocían a los galileos, reconocían a los samaritanos, reconocían al judío si era del monte de Efraín, si era del sur de Judea. Lo reconocían por el dialecto, la manera de hablar, y también por la ropa. Porque cada etnia y cada grupo y cada zona, cada región se identificaba por la ropa. Fundamentalmente se sabía si era gentil, si era judío o si era samaritano, por la ropa. Entonces fíjense el detalle, no tenía ropa este hombre y tampoco podía hablar porque estaba inconsciente. Entonces no había manera de identificarlo. Y Jesús tampoco hace la identificación para que el oyente se ponga en el lugar y en el contexto también. Sabe que ese camino es peligroso, pero ahora nos encontramos con una persona que no sabemos quién es, no sabemos a qué etnia ni qué grupo pertenece, porque no habla, porque está inconsciente y no tiene ropa. Entonces, en ese contexto tenemos que ver la actitud de los personajes que Jesús va colocando en esta historia. Y lo hace de una manera muy importante porque también, no creo que lo podamos ver hoy, pero la semana que viene vamos a ver cómo Jesús hace un juego donde los engaña y los sorprende. Y ahí es donde Jesús aprovecha para apuntarles con el dedo. Dice que desciende un sacerdote, después desciende un levita y después desciende un samaritano. Pone 3 escalones, ¿no? No tenemos tiempo, por eso vamos a empezar la semana que viene a ver este desarrollo magnífico de esta parábola, pero tengamos en cuenta todas estas cosas. Lo que me gustaría cerrar es esto. El hombre quería justificarse, cosa que nosotros hacemos muy seguido. Todo el tiempo queremos justificar, por lo menos a mí me pasa. Siempre estamos justificando. Si hicimos una macana, siempre hay una razón, una causa, algo que normalmente la culpa la tiene otro, o la vida, o no sé qué cosa. Incluso a veces Dios tiene la culpa, le echamos la culpa a Dios y nos queremos autojustificar de las actitudes que tomamos. Y venimos a Dios, venimos a entablar una conversación, a veces nos ponemos a orar, a leer su palabra, pero nosotros estamos firmes en nuestro punto de vista. En ese punto de vista que nos ayuda para autojustificarnos. Y vamos a ver después cómo lo hace en la parábola, pero siempre Dios hace lo mismo. Dios nos pone la linterna y nos agarra ese dedito que estamos siempre revoleando y lo vuelca hacia nuestro propio corazón. Ese es el momento más glorioso que podemos encontrar en nuestra vida. Porque cuando Dios nos ilumina el alma, todas nuestras justificaciones, todas nuestras creencias, toda nuestra estructura de valores y nuestros criterios se caen cuando Él trae la luz. Así que presten atención un poquito en las posturas que uno toma, en la relación con los demás, en la relación con Dios, en la relación con el trabajo, con todo. Y fíjense, uno dice, no, yo soy así o yo tengo razón por. El desafío es agarrar esa actitud y ponerla a la luz de la palabra de Dios y de la presencia de Dios. ¿Qué dice Dios de la manera en que yo pienso? ¿Qué dice Dios de la manera en que yo actúo, respondo
en todos los aspectos de la vida, respecto al trabajo, respecto a la relación con mi familia, relación con los demás, con la iglesia. ¿Qué piensa Dios? Porque nosotros tenemos todo arreglado, siempre nos autojustificamos y discutimos a muerte y nadie nos va a venir a decir lo que tenemos que hacer. ¿Qué dice Dios? Esa es la pregunta, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar adentro, porque seguramente vamos a descubrir algo maravilloso. Primeramente vamos a descubrir que la opinión de Dios no es la nuestra. Pero seguidamente, si lo hacemos con humildad, vamos a descubrir que la opinión de Dios nos lleva mucho más allá de lo que nosotros mismos podemos imaginar y entender. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la semana que viene.